Desde los primeros siglos del cristianismo, el eco de los mártires ha resonado como un canto de fidelidad y amor. Pedro crucificado, Pablo decapitado, Santiago atravesado por la espada. Pero entre los 12 apóstoles hubo uno cuya historia rompió ese destino de sangre. Un hombre que no fue llamado al martirio, sino a la permanencia. Su nombre, Juan, el discípulo amado. Mientras sus hermanos de fe derramaban su vida por el Evangelio, Juan permanecía vivo, testigo del paso del tiempo, del ocaso de una generación que vio y tocó al Verbo hecho carne. Él no murió como mártir, pero su vida fue, en sí misma, un sacrificio de amor y fidelidad. Hoy exploraremos su historia, su misión y el misterio que encierra su longevidad. Porque Juan no solo fue el más joven de los apóstoles, fue también el último en partir. El último en custodiar el fuego de la palabra viva, cuando casi todos los testigos ya habían partido hacia la eternidad. Juan era un muchacho cuando la mirada de Jesús se posó sobre él. Junto a su hermano Santiago, ayudaba a su padre Zebedeo en la pesca, en las aguas del mar de Galilea. No imaginaba que ese día ordinario cambiaría su destino eterno. Jesús los llamó con una voz serena, pero firme. «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Juan dejó las redes, el barco y el ruido del mundo. Y desde ese instante, su corazón se unió al del Maestro como la llama que nunca se apaga. Era el más joven de los 12, pero también el más contemplativo. Mientras otros buscaban entender el poder del reino, Juan se detenía en el misterio del amor. Por eso, en la última cena, fue él quien reclinó su cabeza sobre el pecho de Cristo. Porque su alma comprendía que el Evangelio no era una teoría, sino el latido mismo del corazón de Dios. A su lado aprendió que el verdadero discipulado no siempre se mide en milagros o palabras, sino en presencia, en lealtad y en la capacidad de permanecer cuando todos los demás se alejan. Y esa permanencia lo acompañaría hasta el final. Porque mientras Pedro lo negaba y los otros huían, Juan permanecía de pie, al pie de la cruz. El Gólgota estaba cubierto de sombras. El aire pesaba, el cielo lloraba. Uno a uno, los discípulos se habían dispersado, todos, excepto uno. Juan, el más joven, permanecía allí, junto a María, la Madre del Señor. Fue testigo del dolor más puro y del amor más grande. El Verbo, aquel que había caminado sobre el mar, ahora colgaba del madero. Y fue en ese instante, en medio del sufrimiento, cuando Jesús pronunció una de las frases más profundas del Evangelio. «Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre». En esas palabras, el Maestro le confió a Juan el mayor de los tesoros, a su madre. Y con ese acto, le entregó una misión que requería vida, no muerte. Juan debía cuidar de María, ser su apoyo, su compañía, su hijo adoptivo en la tierra. Mientras los otros apóstoles entregaban su sangre como testimonio, Juan entregaba su tiempo, su juventud y su fuerza. El martirio no siempre es morir. A veces, es permanecer vivo cuando el alma ya ha sido crucificada por dentro. Juan no fue preservado del sufrimiento, sino del final abrupto. Dios lo dejó vivir para cuidar del amor, para custodiar a María, y para escribir lo que ningún otro habría podido revelar. El Evangelio del amor, la palabra que vence a las tinieblas. Después de la cruz, el mundo siguió su curso, pero para Juan, nada volvió a ser igual. Vivió junto a María, cuidándola con ternura, como un hijo fiel que cumple un mandato sagrado. Y cuando ella partió al cielo, Juan quedó solo, único testigo vivo del misterio encarnado. Fue entonces cuando comenzó su verdadero martirio, el de la memoria. Ver caer a sus hermanos uno a uno, perseguidos, torturados, crucificados. Ver cómo el mundo olvidaba los rostros de aquellos que habían caminado con Cristo. Y aún así, no renunció. Siguió predicando, escribiendo, iluminando con su palabra lo que el tiempo intentaba borrar. Su fidelidad lo llevó a Efeso, y luego, al destierro. En la isla de Patmos, el discípulo amado fue apartado del mundo. Solo, frente al mar, en medio de la roca y el silencio, recibió una visión que cambiaría para siempre la historia del cristianismo. El cielo se abrió, y una voz poderosa como muchas aguas le habló. «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin». Así nació el Apocalipsis,
el último libro de la Biblia, dictado a aquel que aún conservaba la mirada pura del amor. Mientras otros morían por la espada, Juan sostenía la espada de la palabra, que atraviesa el alma y revela la verdad. En Patmos, entre el dolor del destierro y la soledad de la vejez, Juan comprendió que su misión no era morir por Cristo, sino vivir para proclamarlo. Su existencia fue una llama encendida que resistió la oscuridad de los imperios y el paso del tiempo. El tiempo pasó, y con él, las generaciones de los primeros creyentes. Juan se convirtió en una leyenda viviente. El último de los 12, el que había tocado con sus propias manos al Hijo de Dios. Cuentan que vivió muchos años, quizás más de 100. Que enseñaba en Efeso, rodeado de discípulos que lo escuchaban en silencio, como quien contempla una llama que aún no se apaga. Y que cuando la voz le faltaba y las fuerzas lo abandonaban, repetía solo 3 palabras. Hijitos míos, aménse los unos a los otros. Para Juan, el cristianismo no era solo una doctrina, era una experiencia de amor. No hablaba de leyes, sino de relación, de permanecer en Dios como el sarmiento en la vid, porque quien ama verdaderamente ya ha vencido al mundo. Algunos antiguos escritos dicen que intentaron matarlo, que fue arrojado en aceite hirviendo y salió ileso. Otros cuentan que su cuerpo fue sepultado, pero que la tumba se abría con cada amanecer, como si el cielo reclamara lo que ya le pertenecía. Tal vez no sabremos con certeza cómo fue su último aliento, pero sí conocemos su mensaje final, que el amor es más fuerte que la muerte, que la fidelidad silenciosa también es martirio, y que la vida del discípulo amado fue un puente entre la cruz y la eternidad. Juan no murió mártir porque su destino no era derramar sangre, sino derramar luz. Su vida fue una revelación continua. La del hombre que vio al Verbo hecho carne, lo siguió, lo amó, y nunca dejó de anunciarlo, aun cuando todos los demás se habían ido. Juan, el discípulo amado, no fue llamado a morir por Cristo. Fue llamado a vivir en Cristo hasta el final. Su vida nos enseña que el amor verdadero no siempre se demuestra en el dolor, sino en la perseverancia silenciosa, en el seguir creyendo cuando ya no quedan señales, en el mantener la fe cuando el mundo se apaga alrededor. Cuando todos los testigos partieron, Juan permaneció. Su existencia fue como una lámpara que seguía ardiendo en la noche, para que los que vinieran después supieran que la luz aún brillaba. Y en su Evangelio nos dejó el testimonio más profundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Con esas palabras, el amor se hizo eterno. Juan no solo escribió la historia de Jesús, escribió el corazón del Evangelio. Él fue la prueba viviente de que el reino no se construye solo con espadas o sacrificios, sino con la fe que resiste, con la esperanza que espera, y con el amor que nunca deja de creer. Y así, Juan partió en paz, sin violencia, sin espada, sin martirio, porque su vida entera ya había sido una ofrenda. El discípulo amado descansó, pero su palabra permanece. Y cada vez que alguien ama sin esperar nada, cada vez que alguien perdona, cada vez que una voz proclama que Dios es amor, la llama de Juan vuelve a encenderse, porque el amor nunca muere, solo se transforma en eternidad.